Estudio bíblico. Imitación de Cristo. Abra su Biblia en Isaías capítulo 30, versículo 15. Isaías capítulo 30, versículo 15. Vamos a estar hablando, como les decía, hoy acerca de el silencio y la soledad. Podríamos decir el anhelo del silencio y la soledad, ¿ya? O cuánto deseamos el silencio y cuánto deseamos también la soledad. Si estas acciones o estos estados de la vida, podríamos decir, ¿cierto? Uno pasa por un estado a veces en el cual está solo y otras veces ahora estamos acompañados, no estamos solos. Y tiempos de silencio, no siempre estamos en silencio, sino que a veces hay mucho ruido, ya sea de nosotros o del resto, y otras veces estamos en silencio o decidimos estar en silencio. A veces la soledad y el silencio no son una elección, sino que, como decía el pastor hace un rato atrás, hay hermanos y hermanas que por diversas situaciones se han quedado solos. Y no es que lo deseen, sino que les llegó a sus vidas, ya sea por viudez, porque los hijos crecieron y se fueron. Por diversas razones hay hermanos y hermanas, personas en el mundo que se quedan solos. ¿Cómo manejar esa soledad? ¿Cómo aprovechar esa soledad? Bueno, eso es parte de lo que queremos también descubrir hoy. Y el silencio también. No siempre elegimos estar en silencio. A veces el silencio llega. Y a veces lo buscamos también. A veces uno se busca un lugar donde no haya tanto boche. Se aleja del ruido para buscar un lugar de silencio. Y si estos estados de silencio y de soledad son bien aprovechados, nos van a ayudar a acercarnos a Dios. Si Dios lo ha puesto delante de nosotros, el silencio y la soledad, entonces disfrutemos como que de Dios ha venido el silencio y la soledad y que algún propósito debe haber en eso. Cuando llegó la pandemia, lo decíamos hace un rato atrás, tal vez muchos maldijeron, decían, ¿por qué pasa esto? Bueno, veamos la situación, enfrentemos esta situación que nos llegó, no la pedimos, apareció esa situación delante de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Aprovechémosla o saquémosle el mejor provecho a esta situación, ya que nos ha llegado. Muchos seres humanos tienen la actitud de siempre quejarse de lo que llega. Lo que sea que llega, se quejan. Nosotros los creyentes debemos aprender a que sea lo que llega, sea lo que sea que llegue a nuestra vida, sacarle un provecho para bendición. Ya lo dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Que en todas estas cosas, ya sean lo bueno o lo malo, somos más que vencedores. Entonces, ¿de qué dependerá? Del enfoque que nosotros le pongamos. Y yo creo que Dios, las cosas que pone delante de nosotros no son para perdición, ni maldición, ni para destruirnos, sino por el contrario, son para bendición, crecimiento, desarrollo espiritual. Así que si hay silencio, si hay soledad, hay que aprovecharlos entonces para que Dios trabaje en nuestras vidas. Ahora, si no hay silencio ni soledad, este estudio también nos va a recomendar que busquemos en algún momento silencio y en algún momento también busquemos soledad, porque vamos a ver qué es provechoso. El Señor Jesús, antes de comenzar su ministerio, ¿qué hizo? ¿Hizo conferencias? No, Él se retiró a un lugar apartado y ahí estuvo, ¿cierto?, por bastante tiempo, en soledad y tal vez en silencio o en comunión íntima con su Padre. No había un silencio, tal vez había silencio del ruido mundanal, como le decimos nosotros, pero estaba conectado con su Padre. Es bueno alejarse a veces del ruido de este mundo y nuestra vida interior se fortalece cuando aprendemos a valorar los momentos de recogimiento, de silencio, de meditación. Decíamos el otro día que vamos a programar un par de retiros espirituales y algunos hermanos dirán, por fin un retiro espiritual para reencontrarme con mi espiritualidad, con el Señor. Hermano, no es tan difícil tener tus propios retiros espirituales y de hecho es recomendable que lo hagamos de vez en cuando. Cuando andamos allá en el cerro, cuando vamos a buscar la leña, o los hermanos van, yo no voy, van a buscar la leña, ¿cierto? Son tiempos preciosos para meditar en las cosas del Señor. ¿Qué es lo que hago yo a veces cuando salgo a correr? Me pongo mi audífono, pongo un sermón por ahí y voy. Y mientras escucho el sermón, se me van ocurriendo un montón de otras cosas en la cabeza y digo yo, esto está bueno para compartirlo con los hermanos. Son tiempos de soledad, porque salgo a correr solo, ¿cierto? Me alejo un poco del ruido de la radio, de la tele, y me concentro, o tengo tiempo para concentrarme en otras cosas. Y la idea es que nos concentremos en algo bueno, en algo que sea de provecho. Entonces el silencio y la soledad pueden ser muy bien aprovechados cuando nos ministramos bajo una mirada espiritual. Pero ojalá que si alguien ha sido llevado a la soledad o al silencio por alguna razón que tal vez no buscamos voluntariamente, puedan encontrar el provecho y no quejarse de la situación. Aprendamos entonces que sea cual sea la situación de nuestra vida, como decía Pablo, yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación.
Estaba en abundancia, estaba en pobreza y tal vez podríamos agregar, he estado rodeado de gente y también estaba solo. Pero en todas esas cosas me declaro un vencedor o un victorioso, porque sé que Dios tiene el control de todas las cosas. La soledad puede ser usada, si vamos a comenzar hablando de algo, silencio y soledad, vamos a hablar primero de la soledad. Puede ser un espacio de comunión íntima con Dios, no con nosotros mismos, sino con el Señor. Algunos han pensado que la meditación es solo de los orientales, incluso nosotros decimos, oh, la meditación es mala porque le entran demonios en la cabeza. Si usted medita en las cosas del Señor, le va a hacer bien. Alejarse del ruido mundanal y concentrarse en el Señor, o pensar en alguna situación particular. Tal vez algunos hermanos y hermanas, o muchas personas también, cuando tienen algún problema que resolver, alguna situación complicada de su vida, salen a caminar solos. Necesitan alejarse un poco de la situación, físicamente también. ¿Ya? Si en su casa o en el trabajo tienen algún problema, entonces deciden salir a caminar, distraerse un poco y pensar mejor la situación. Así que la soledad también los creyentes podría ser utilizada para buscar mayor intimidad con Dios. No es aislarse y quedar con la mente en blanco, sino es como un retiro espiritual individual. Y esto debe ser aprovechado y es seguro que Dios hablará en medio de ese silencio. Dice el Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es como decir también, mira, si te quedas en silencio, callado por un momento, a veces hablamos más de la cuenta, si te quedas callado un rato, nos dice el Señor, yo voy a hablar a tu corazón. Y es seguro que así será. Yo creo que he comprobado muchas veces, y yo lo invito también, si alguien no lo ha hecho, a guardar silencio delante del Señor, tal vez cuando salimos al cerro, estamos solos, buscar un tiempo, guardar silencio, tal vez dejar de orar un rato, de parlotear tanto. No digo que orar esté mal, no, pero a veces oramos, terminamos la oración y nos desconectamos. No, ora al Señor, termina su oración y guarda silencio un ratito. Dios habla en medio de ese silencio también a nuestro corazón. En Mateo capítulo 6, versículo 6, cuando Jesús habla acerca de la oración, también dice, cuando ores tú, ¿qué es lo que dice? Rodéate de gente por todos lados. No, dice también un consejo bueno que yo les puedo dar, dice Jesús, es, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora allá a tu Padre en silencio, ¿cierto? En privado. Es un buen ejercicio. Es bueno orar con los hermanos acá cuando nos tomamos las manos y oramos entre todos, pero eso no resta, y por el contrario, es una invitación de Jesús a que oremos también en un lugar privado, retirados, ahí en un espacio, tal vez en soledad, aunque nunca vamos a estar solos completamente porque estamos con el Señor, pero en la soledad, lejos tal vez de las personas que nos rodean a diario. No es que sean molestos, bueno, a veces sí son molestos, pero nos alejamos un poco de las personas, no porque las odiemos, sino porque necesitamos un tiempo a solas, ya sea con nosotros o con el Señor. Dice Marcos 1:35, refiriéndose también al maestro, se levantaba muy de mañana y cuando aún estaba muy oscuro salía y se iba a un lugar desierto y ahí oraba. A un lugar desierto y ahí oraba. Está bonito, ¿eh? En los retiros que hacíamos en Batuquito también muchos tenían la costumbre de levantarse temprano, antes que comenzaran las actividades, y se iban a un lugar apartado entre medio de los pinos, y ahí iban a buscar al Señor en un tiempo de meditación. No eran 5 horas, 10 horas, era tal vez 10, 15 minutos en la soledad, y comenzaban el día, ¿cierto? Habiendo tenido un tiempo de intimidad y de soledad con el Señor. Hay algunas labores que necesitan la soledad para poder ser productivos. Bueno, yo he visto hermanos y hermanas, más mujeres, ¿cierto?, que tejen y pueden estar conversando y tejiendo, ¿cierto?, viendo tele y tejiendo. Pero usted ha visto un pintor mientras pinta un cuadro rodeado de gente y conversando a viva voz, generalmente se muestra al pintor concentrado en su estudio solo, ¿cierto?, dando los trazos. Si lo interrumpen a cada rato y se pone a conversar con alguien, también no estará concentrado en lo que tiene que hacer. Muchas tareas requerirán la soledad para poder ser productivos. Necesitan estar en silencio para estar concentrados. Hay actividades que requieren mucha concentración y obviamente el ruido los va a distraer y no se van a poder concentrar. Acá en la fábrica, con todo el ruido de las máquinas, nos obligaban a usar ciertos protectores para los oídos. Pero nos faltaba, ¿cierto? Y estaban prohibidos el uso de los personal
personal estéreo o escuchar radio con audífonos estaba prohibido, porque lo distraía del trabajo, se podían accidentar. Entonces, si alguien se accidentaba y lo pillaban con los audífonos puestos, se podía culpar a la que la persona no estaba concentrada en su trabajo. Y por un lado podían tener razón. Ahora, era una lata estar 8 horas trabajando ahí, ¿cierto? Y por último en la radio les ayudaba un poco ahí porque escuchaban las noticias, o la música, o lo que sea que se distrajera. Yo también lo hacía cuando a veces me encerraba ahí a revisar la torsión, en el torsiómetro ahí. Entonces juntaba harta pega yo de ese tipo y me encerraba en la oficina y ahí me ponía con el torsiómetro a ver todas las cosas. Y mientras estaba en ese tiempo que requería concentración, estaba con mi audífono escuchando estudios bíblicos en ese tiempo, me acuerdo, en la noche, en la Radio Armonía en esos años. Y estaba concentrado en eso, pero tenía que alejarme del ruido para estar concentrado en una actividad. Muchas veces Dios requerirá de nosotros que nos alejemos, que nos apartemos, porque Él quiere un tiempo a solas con nosotros. No rehuyamos los tiempos de soledad. Aprovechemos como una oportunidad que tal vez Dios está buscando para hablar a nuestro corazón. Y si Dios no nos llama a la soledad, nosotros vamos a esa soledad a buscar también al Señor. Como decía el himno, a solas al huerto yo voy, ¿cierto? Y ahí puedo oír su voz hablando a mi corazón. Así que dediquemos un tiempo a esa soledad y a estar con el Señor. La soledad por un lado, el silencio también por otro lado. Y el silencio no es solo ausencia de palabras, sino la capacidad de guardar silencio para escuchar otra voz. ¿Se ha fijado en los debates televisivos, en los programas, sobre todo los de política? Se interrumpen todo el rato los unos a los otros. Y cuando uno logra que el otro se quede callado, el que está hablando habla y habla y habla. ¿Cuál es el problema? Que el que está callado no está escuchando. Simplemente está esperando el momento en el que otro se calle para poder seguir. Entonces, nadie se escucha. Cada uno habla lo que se le parece. Y cuando uno está defendiendo y le habla al opositor, ¿cierto?, a su contrincante y le expone un montón de ideas y cosas así, tal vez el que está exponiendo jura que el otro lo está escuchando. No, no está escuchando. Simplemente está esperando el momento en que se quede callado para poder lanzar también su idea. Eso no es escucharse. Entonces, está en silencio el interlocutor, pero no está escuchando. Entonces el silencio no es tan solo ausencia de voces y de sonidos, sino que también requiere que estemos atentos para escuchar al otro, para escuchar al que está hablando. A veces en las discusiones también con nuestros seres queridos, puede ser con alguien cercano o en el trabajo, nos hablan, nosotros estamos así. Pero me estás escuchando, estoy callado. Sí, estás callado, pero no estás escuchando. Estás enojado. Y ese enojo te impide, por mucho que estés en silencio, te impide escuchar. Así que el silencio no es tan solo ausencia de palabras, sino la capacidad de escuchar. Y escuchar la voz de Dios. Y reflexionar antes de hablar. En el libro de los Proverbios hay muchos consejos. Y uno de ellos también, en muchos de sus pasajes, dice: guarda silencio porque aún el necio, dice, cuando calla, pasa por inteligente. A veces, cierto, uno dice, ¿este será inteligente o será menso? Es cosa que abra la boca para... Ah, ya sé de cuál es. Calladito te ves más bonito. O he escuchado también a veces, esto puede sonar sexista también, pensar, ¡uy, una niña tan linda, tan así, uy, preciosa la niña, todo lo demás! Pero abrió la boca, mejor se hubiera quedado callada. O dirán tal vez de algún varón, ¿cierto?, atractivo, era tan encachado el lolo, pero abrió la boca. Entonces a veces es mejor quedarse callado. Y si se queda callado, tal vez va a pasar piola, ¿cierto?, como decimos nosotros, y probablemente nadie se va a dar cuenta que es un idiota. Bueno, no es la idea que nosotros también, ¿cierto?, guardemos silencio para que no se descubra nuestra necedad, pero muchas veces, hermanos, es necesario callar para que no se descubra a veces nuestra falta de tacto. A veces cuando hablamos rompemos relaciones, a veces cuando hablamos rompemos la calma y la paz que puede haber en algún lugar. En muchos casos es mejor guardar silencio. Dice también el mismo predicador de los Proverbios, habla en Eclesiastés y dice, hay tiempo de hablar, pero también hay tiempo de callar. Algunos dirán, ¿y cuándo le tocará el tiempo de callar a este? Porque habla mucho. Este está en el tiempo de hablar nomás. Aún no le llega el tiempo de callar, pero hay tiempo para hablar y tiempo para callar también. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice, todo hombre sea pronto para oír,
tardo para hablar. Como dice alguien, ¿por qué tenemos 2 oídos y una sola boca? Porque es preferible escuchar 2 veces antes de hablar una vez. O porque tenemos que estar más dispuestos a escuchar que a hablar. ¿Se imagina que tuviéramos 2 bocas? No nos callaría nadie. Tápate la boca y hablo por la otra boca. Qué terrible, ¿eh? Bueno, la sabiduría del Señor es para darnos una sola boca nomás. El silencio en nuestras vidas no quiere decir que nosotros nunca hablemos, pero que la gente pueda disfrutar cuando hablamos, pero también disfrutar cuando callamos. Ya lo dijo el poeta, me gustas cuando callas, porque estás como ausente. ¿Has visto un lago completamente calmado? ¿Cierto? Se ve el reflejo de todas las cosas que están alrededor. Se ve precioso, es como un espejo. Pero si está agitado y alterado, todo se ve distorsionado. Y de repente cuando salgo a correr, veo desde el río de acá o desde el estero el puente, y hay cierta hora del día en que se ve precioso como para sacar una foto y como que se vea el reflejo del puente. Pero a veces el río pasa medio como turbulento, no tan turbulento, pero sí se mueve un poco, hay viento, se altera y el reflejo no es nítido. Pero cuando está completamente calmado, el reflejo es nítido y se puede observar perfectamente. Cuando nosotros estamos calmados y callados también, este silencio interior permite reflejar mejor la verdad de Dios. Mire qué lindo, qué poético, ¿cierto? Así que otra invitación, en un primer lugar, era a estar en soledad, por un lado. Esta segunda invitación es estar también en silencio, cuidando nuestras palabras, cuidando las palabras innecesarias. A veces no es necesario hablar, a veces es mejor quedarse callado. Ayúdanos, Señor, enséñanos a guardar silencio cuando corresponde y hablar lo justo y necesario. Y escuchar antes de responder, no como los políticos en la tele, ¿cierto? Que simplemente se quedan callados esperando que el otro se termine de hablar para poder hablar, pero nunca aprender a escuchar. Usted nunca escuchará tal vez un político que le diga al otro, te he escuchado con atención tu argumento y de verdad tienes toda la razón. Lo siento por haber pensado de otra manera, tienes toda la razón. ¿Ha escuchado usted alguna vez? Si llega a pasar eso, no sé, la avenida del Señor está cerca. Pero eso no pasa. Porque simplemente ponerse de un lado, de un bando y empezar a tirarle piedras al otro mientras el otro se tapa. Cuando termina, se le acaban las piedras, el otro agarra a su lado, ¿cierto? Y empieza a tirarle piedras al del lado. Pero no hay diálogo ahí. Es simplemente perdónenme la expresión, 2 monos tirándose estiércol el uno al otro. Así se ve. Y así la política, en muchos aspectos. Es tristemente necesaria, pero la verdad es que si alguien quisiera aprender lo que es decencia y a escuchar, sí, a dialogar, ver un debate político no es la mejor manera. La soledad y el silencio entonces pueden ser no algo perjudicial. Algunos podrían verlo, estoy solo, no hablo con nadie. Bueno, tal vez si eres un creyente, tal vez Dios te está hablando a través de esa soledad. Yo creo siempre que Dios habla. Yo estoy seguro que Dios habla siempre. Siempre está hablando. El problema es que no prestamos atención o no sabemos de qué manera nos está hablando Dios. Pequeñas cosas que pasan en la vida, es Dios hablando. Incluso cuando hubo 400 años de silencio en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, Dios seguía hablando de alguna manera. Había gente escuchando también. Y Dios hablaría a quien quisiera oír. Dios hoy día sigue hablando. La pregunta es, ¿quiénes están dispuestos a escuchar? La soledad y el silencio entonces fortalecen y no debilitan nuestra vida espiritual. El alma crece cuando encontramos tiempo para la meditación y la oración en quietud. Dice la alabanza, tendré quietud solo en Jesús y en tranquilidad su poder conoceré. El pasaje que leíamos en un principio, Isaías, no lo leímos, dije que lo buscaran, Isaías capítulo 30, versículo 15, dice, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Fíjese qué interesante, la fortaleza no surge de la multitud de las palabras, dice Isaías, sino del silencio y de la quietud. De ahí surge la fortaleza. ¿Cuánta fortaleza se requiere para quedarse callado en muchas situaciones? Cuando ya como que nos dan las ganas de responder, de dar una respuesta a lo que me están diciendo. ¿Cuánto autocontrol y cuánta paz y cuánto dominio propio hay que tener para lograr guardar silencio? Y no que estar a punto de encenderse así como un fósforo que está a punto de explotar, sino
con tranquilidad guardar silencio. ¿Alguien ha dominado el arte del silencio aunque lo estén levantando y dejando caer? Muchas personas han logrado llegar a ese estado, y Dios los bendiga mucho, ¿cierto? Cuando a veces por uno y otro lado le llegan ataques y lo están picando, pero él es capaz de mantener, o ella es capaz de mantener la tranquilidad. Pero ¿cuántos creyentes polvoritas? No aquí en otro lado. Pero ¿cuántos creyentes que son creyentes muy hermosos, se rompe toda su hermosura cuando explotan frente a la primera provocación? Tristemente, así pasa en muchos casos. Lucas capítulo 5, versículo 16 dice que Jesús se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. Soledad, silencio, para buscar a Dios. El Salmo 62, versículo 5 dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Reposo, tranquilidad, lugares de delicados pastos. ¿Le parecen palabras conocidas? Es ahí donde el Señor nos quiere dirigir. No donde hay cierto escándalo, que todos los gritos. En algún momento vamos a llegar a esos lugares, pero es necesario pasar por un valle tranquilo, calmado, porque ahí Dios también nos prepara. Jesús se iba a enfrentar a grandes pruebas en su ministerio, terribles cosas que iban a pasar. Por eso pasaba tanto tiempo tomando fortaleza del Padre. Si se hubiera arrojado con lo que tenía nomás, bueno, estoy especulando. Y por eso también Jesús preparó lo suyo, lo hizo pasar por cosas realmente complejas, para que tomaran fuerza y estuvieran ahí, ¿cierto?, confiados. Para que cuando llegara el momento de las pruebas difíciles también, ellos ya habían pasado por un crisol. Nosotros también necesitamos pasar por esos tiempos de entrenamiento con el Señor. Los atletas se entrenan también, ¿cierto?, muchos de ellos en soledad. ¿Cuántos han visto salir a correr? Anda, esos locos, ¿cierto?, trotando. ¿A cuántos le han dicho así? Porque salen temprano en la mañana a correr. ¿Qué andas este loco a las 5 de la mañana corriendo, haciendo deporte? Me voy a estar durmiendo. Mire, comiendo pura lechuga cuando un completo es tan rico. Después van a la maratón, están entre los primeros, aunque no estén en los primeros, pero ellos logran sus objetivos y eso los satisface y los pone contentos. Han logrado sus objetivos porque también han dedicado tiempo, se han olvidado de las palabras que no los llenan y han buscado también a veces en la soledad y en el silencio la fortaleza para lograr sus objetivos. Por otro lado, a veces en el exceso de palabras hay distracción. El que ama demasiado el ruido y la charla constante difícilmente escuchará la voz de Dios. Si pasamos, hermanos, todo el día tal vez metido ahí en el Facebook, metido en la tele o en la farándula, en todo lo demás, siempre lo he dicho, a veces durante la semana nos comemos todas esas cosas, malas noticias, que la farándula, que un montón de basura que entra en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y el día domingo el predicador tiene que competir con todo eso, romper esa barrera para poder entregar un mensaje de esperanza. Cuando han sido 6 días y medio tal vez, o 6 días 3/4 de puro veneno, y venimos acá a recibir una inyección, ¿cierto? ¿A dónde cabe eso? O sea, ahí no hay mucha sabiduría de parte nuestra. Nos administramos mucho los espacios que tenemos en nuestra cabeza. Llenamos nuestra cabeza con cosas que no convienen y queda así un espacio para que la palabra del Señor penetre. Y en ese espacio el Señor tiene que empezar a abrirse paso y tratar de eliminar todo lo que hay a su alrededor. Es complicado también. Bueno, Dios lo puede hacer, pero a veces nosotros no le facilitamos la pega, porque nos metemos mucha basura en la cabeza y en el corazón. Por otro lado, también cuando hablamos en exceso nos perjudicamos más que nos ayudamos. Algunas personas pensarán que hablando se defienden. A veces es mejor guardar silencio y la mejor defensa a veces es el silencio. En muchos países también existe esta quinta enmienda, creo que, por lo menos los Estados Unidos la tienen, donde les preguntan algo en un juicio y ellos dicen, ¿tiene derecho a guardar silencio? Entonces dicen, me voy a atener a la quinta enmienda. Cuando les preguntan algo, ¿pero usted estuvo ahí en el lugar ese? Y el tipo sabe que estuvo y dice, me voy ¿cómo se dice? Voy a invocar la quinta enmienda, es decir, no voy a responder esa pregunta. No estoy obligado a responder para no comprometerme. Todos saben que lo hizo. Le preguntan para que diga, sí, lo hice, pero el tipo dice, no voy a responder. Me voy a coger la quinta enmienda. A veces es mejor guardar silencio para que no se perjudique. Y usted ha visto tal vez algunas películas de detectives, cuando el tipo está ahí y empieza a hablar todo y el abogado le dice, no digas nada, quédate callado. Tu mejor defensa en este momento es guardar silencio.
Y la ley más encima se lo dice, guarde silencio, ¿cierto? Porque todo lo que usted diga, y a veces también nosotros somos presas de nuestra lengua y todo lo que decimos puede ser usado en nuestra contra. Es mejor muchas veces guardar silencio. En el exceso de palabras, a veces pecamos. Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice, en las muchas palabras hay también mucho pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Dice también Mateo capítulo 12, versículo 36, yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Se acuerdan de la radio antigua o no? Bueno, no de la radio antigua, la radio en buenas también creo que tiene sintonizador AM o algunos de onda corta. ¿Se acuerdan de la radio de onda corta? Que había que darle, pero el fino para poder escuchar la voz de un ruso que hablaba por allá en chino mandarín y no escuchaba, ¿cierto? A veces, y un tipo que hablaba en español lo encontraba, y uno pasaba por cambiaba a onda corta y movía el dial un poquito y aparecían como un montón de cosas. Y uno, a veces en la noche yo me entretenía con esa cosa y trataba de buscar ahí, ¿cierto? Y la antena para agarrar y lograr encontrar. Y cuando encontraba un tipo hablando en español, lo pasaba. ¿Todavía? Bueno, a veces nuestra vida es parecida así. Hay tanto ruido que se mete tanta basura que es difícil sintonizar la voz correcta. Y Dios puede hablar en FM si nosotros queremos. Pero a veces nosotros estamos sintonizando en onda corta y todo el ruido no nos deja sintonizar bien al Señor. ¿Cuál es el consejo? Tal vez reducir el tiempo que desperdiciamos metiéndole basura a nuestra cabeza, a nuestra mente, a nuestro corazón. Y meterle más cosas buenas. Hoy día hay un montón de... Bueno, igual es bueno filtrar. Si usted necesita ayuda, pídanos a nosotros también algún programa de sermones que sea bueno. No, a veces, ¿cierto? Hoy día uno levanta una piedra, aparecen 10 pericos hablando puras cabezas de pescado acerca de la Biblia y de Dios. Por último, pregúntale a los hermanos que tienen un poco más de experiencia. Diga, hermano, a mí me gusta escuchar radio a veces. ¿Qué programa de radio me recomienda para escuchar sermones o palabras del Señor o alabanza? ¿Cierto? Antes de escuchar al Marcianeque y estas cosas raras, ¿cierto? Es preferible escuchar alabanza y un buen sermón y de eso alimentar el corazón antes de la farándula y todas esas cosas que no llevan a ningún buen lugar. Venden mucho, pero a los creyentes no le hace mucho bien. Es necesario guardar silencio, es necesaria la soledad. Tal vez no es deseada para muchos, pero si en algún momento a usted le toca estar en silencio, le toca estar solo, aprovéchelo como un tiempo de regalo de parte del Señor. El que aprende a disfrutar el silencio y la soledad puede descubrir mucha paz interior. Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Salmo 23, versículo 2 dice, en lugares de dedicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Descanso, reposo. ¿Quién no quiere? Estas palabras son tan maravillosas, descanso, reposo, son bienvenidas. Antes de ruido, boche, escándalo, gritos por todos lados, quietud, paz, silencio. Ahí es donde Dios habla. Me gusta subir a lugares altos y contemplar el valle. Me gustan los cerros altos y contemplar a la distancia el valle, pero para poder disfrutar eso hay que alejarse a veces. Desde acá, ¿cierto? Desde el pueblo, de la ciudad, no se puede ver mucho. Los miradores generalmente están en lugares retirados, en altura, lejos del ruido, lejos del boche. Si uno quiere ver las estrellas, yo recuerdo cuando era chico, se cortaba más seguido la luz. Y las veces que se cortaba la luz, yo salía a mirar las estrellas y se veía maravilloso, precioso ver el cielo estrellado. Hoy día hay tanta contaminación lumínica que es muy difícil ver las estrellas en la noche. Aquí se ven algún par de estrellas, pero si uno quiere ver más estrellas, tendría que irse para el fondo, ¿cierto? Donde no hay luz y de ahí mirar. A veces las luces, la contaminación de luces, de voces, de gentes, de todo lo demás, nos impide concentrarnos en lo que es verdaderamente importante o perdemos la visión de esas cosas. Es buena la soledad y el silencio a veces para encontrar y encontrarse con la voz del Señor. Silencio y contemplación, meditación, esas cosas nos ayudan. Bueno, la idea no es vivir aislado, no es hacerse un ermitaño, no es hacerse un monje y ir a encerrarse a otro lugar, sino encontrar momentos y encontrar un momento de silencio, algún espacio espiritual para que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Así como siguiendo el ejemplo de Jesús, decimos que estamos imitando a Cristo,
Él se retiraba, se alejaba, oraba, ¿cierto? Buscaba un lugar ahí tranquilo y quieto para buscar descanso y reposo en el Señor. Aprendamos de Jesús también a buscar nosotros descanso, reposo en el silencio, en la soledad, y ojalá tuviéramos una vida tan fortalecida como la tuvo el Señor Jesús. Amén.